Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego fue y todo el holocausto ahí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto ahí se consumió. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con tu poder. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con tu poder. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto ahí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto ahí se consumió. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con tu poder. Pero que baje el fuego, que encienda la llama, que encienda la llama con su poder. No te dejaré si no me bendices, no te dejaré al que raye el alba, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré al que raye el alma. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora. No te dejaré si no me bendices, no te dejaré a que raye el alba, no te dejaré si no me bendices, no te dejaré a que raye el alma. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora. Ahora voy a dejar el pase de lista con hermana Ruth Ríos. Hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de estar una vez más en su casa de oración. Así, sin más preámbulo, voy a hacer pasar a los jóvenes para decir nuestros textos. Poderoso Cristo. Hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Mi texto se encuentra en Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga. Mi texto se encuentra en Efesios 6:17 y dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén.
Dios te bendiga, hermanos, nuevamente. Mi texto se encuentra en Jeremías 39:18. Porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por ti, porque tú tuviste confianza en mí, dice Jehová. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi texto se encuentra en Isaías 3:25. Tus varones caerán a espadas y tu fuerza en la guerra. Amén. Hermanos, Dios le bendiga. Mi texto se encuentra en Jeremías 6:25. No salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. Amén. Hermanos, que Dios te bendiga. Mi texto se encuentra en Números 22:31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en Jeremías 50:36. Espada contra los adivinos y se entonecerán, espada contra sus valientes y serán quebrantados. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Mi texto lo traigo en Salmos 22:20. Dice: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Amén. Que Dios los bendiga a todos. Proverbios capítulo 12 y versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Que Dios los bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Mi texto se encuentra en Deuteronomio 33:29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Amén. Así vamos a decir nuestro texto lema que se encuentra en 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Sí, vamos a cantar nuestro himno lema. Soldados todos somos del ejército celestial y tenemos que luchar, haciendo conocer estas nuevas de gran poder y las almas se puedan salvar. Juventud, tomad la armadura toda de Dios, bien ceñido el
sido nuestra participación, así que el pastor con cada uno de nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Poderoso Cristo, Dios bendiga a cada uno de los jóvenes. Gloria a Dios. Poderoso Cristo. Que sea el Señor bendiciendo, amén, nuestra juventud y nuestros hijos. Poderoso Cristo, tenemos que orar por ellos, que sea el Señor, gloria a Dios, ayudándole, favoreciéndole. Que, amén, puedan decir lo que dijo David: joven fui y he envejecido. Y no he visto, dijo David, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. David dijo: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová es el que lo levanta. En la vida siempre hay momentos difíciles. Lo lindo es que, como dijo otro salmista, en el Salmo 20, estos confían en carro, aquellos en caballo. Mas nosotros, dijo, del nombre de Jehová tendremos memoria. Por eso es que otro dijo: vano para salvarse es el caballo. La fuerza de él, ¿a quién podrá librar? Y dice él: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió para sí. Él nos escogió a nosotros, no nosotros a él. Si a nosotros nos hubiese tocado escoger, siempre escogemos lo podrido, como decían: el que escoge y escoge a lo peor va a dar, decían allá. ¿Verdad? Gloria a Dios. Pero amén, nuestro Dios fue al revés, escogió lo peor para él, amén, gloria a Dios, transformarlo. Por eso le damos gracias a Dios, porque sabemos, gloria a Dios, que en él podemos, amén, ser lo mejor que hay en la tierra. La iglesia del Señor es lo mejor. Es lo mejor que existe aquí. Como dice alguien, lo mejorcito que hay es la iglesia. Y la iglesia que se guarda para el Señor. Porque hay denominaciones que, ¿verdad?, lo que hacen es llegar únicamente, pueblo, gente, llegar al lugar de reunión. Pero usted les dice: ¿y usted es cristiano? Yo me reúno. ¿Con quién? Si se reúnen los alcohólicos anónimos para dejar el vicio del alcohol, ¿verdad? Se reúnen los mormones para ellos celebrar su, entre comillas, servicio y contar sus cuentos, tomar café y después echarse su bailadita. Pero cuando usted se reúne para adorar a Dios, la cosa es diferente. ¿Verdad? Gloria a Dios, porque trae en su corazón alabanza a su Dios, agradecimiento, trae en su corazón lo que, amén, gloria a Dios, determinó darle. Por eso es importante, como decía la primera alabanza que entonaba, ¿verdad? Gloria a Dios, nuestra hermana Cecia, que usted tiene que, ¿por qué no adorarle si estamos aquí? Gloria a Dios. Y es un privilegio. Dijo el salmista: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y nosotros somos privilegiados. Al usted y yo servirle a Dios, dice la Biblia en Deuteronomio, que Dios guarde el pacto hasta 1000 generaciones. Y 1000 generaciones bíblicas son 70 veces, 70 años por 1000 veces. ¿Quién lo va a durar? Si yo digo ya nosotros ni a los 70 vamos a llegar. Dios bendiga a los ancianos.
Y eso están luchando, unos por llegar a 100, a 90, a 80, pero ya usted está viendo que cuando están de 80 a los 90, ya se están yendo. Los que pasan de 90 ya van en una prolongidad de días. Pero nosotros, yo creo que no llegaremos al 7 y al 0. O sea que no duraremos una generación bíblica. Esa es una generación bíblica, ¿verdad? Humana pues son 40, por eso es que dicen que ya de los 40 para allá empiezan a sonar las latas, ¿verdad? Menos el pito. Qué bueno fuera, pero a veces es el que más lo suena. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque a veces de ahí para allá empezamos a hablar y hablamos, ¿verdad? Gloria a Dios, pero es mejor que nos suenen las latas y que no nos suene el pito, a que nos suene el pito y las latas no, porque entonces lo creemos. Amén. Gloria a Dios, superiores. Pero gracias damos a Dios. Por eso es que Juan dice, ¿verdad? Que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que usted y yo no existíamos. Él nos hizo. Y somos creación suya. Y si usted no cree que Él lo hizo, pues lee el Salmo 139. Dijo el salmista: mi embrión vieron tus ojos. No nos habíamos formado. Éramos un simple embrión y ya Dios nos había visto. Por eso le dijo a Jeremías, con conocimiento de causa: desde que estabas en el vientre te conocí. Y yo a veces digo, cuando los niños nacen, a veces se parecen al papá y crecen igualitos a la mamá. ¿Por qué cambian? A veces cuando nacen son bien blanquitos y nada más van creciendo y se vuelven negritos, como que fueran del sorullo. Porque eso lo hace Dios. Bueno, así decía la canción, ¿verdad? Eso lo hace Dios. Y a veces le digo a mi esposa que cuando yo nací mis ojos eran azulitos, ¿verdad? Por mirar el eclipse en el 92 del sol y la luna se me cambiaron, ¿verdad? Ya ve que lo hice reír, estaba medio melancólico, no sé cómo. Pero amén, gloria a Dios. Qué lindo es entender que por Él fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Él nos hizo. Y nos hizo para que le adoremos, para que le sirvamos, no para que el hombre, hermanos, ande perdidamente. Yo digo a veces, durmiendo debajo de un árbol, debajo de una media agua, montón de gente. Que yo a veces digo, ¿cómo duermen? Porque yo con el frío que hace afuera y tirado así, no, yo tengo que acobijarme, si no el frío me despierta, me hace tirar los pies. Pero unos son bien confianzudos, detrás del bote de basura se duermen. El martes llegué a levantar uno y detrás de un bote está un colchón grande. ¿Y qué cree? Que cuando levanta el bote se mueve el hombre? Dije, Padre, otro está aquí. O sea, es terrible. O sea, y no le estoy hablando de gente anciana que no puede trabajar, no, gente joven. Pero qué triste es no entender para qué o por qué Dios nos creó. Vive perdidamente el hombre. Y el joven a veces, ¿verdad?, cree que porque está joven, guapo, elegante, ¿verdad?, rechulo de precioso, dice una compatriota, ¿verdad?,
Eso se pasa. Eso se termina. Pero qué lindo es cuando usted entiende que en todas esas dispensaciones de la vida hay un creador que lo formó. Y gloria a Dios, porque le permite estar en una casa de oración, adorándole, glorificándole. Como decía hermano Mario el otro día, no se salga, no se aparte, no se aleje, que nuestra alma peligra, nuestra vida peligra lejos del Señor. Peligra tantas cosas, trampas, acechanzas del diablo. El Señor las reprenda. Donde no mira, como digo yo, joven, adulto, anciano, la edad que sea, no la ve. Porque para perderse, el ser humano solamente necesita un desequilibrio mental. Creer que existe por su misma fuerza, no, por Dios es que existimos, por su grande misericordia, por su amor. A ver, porque verdaderamente grande es la bondad de Dios. De no haber estado Él a favor nuestro, ya hubiéramos desaparecido. Con la maldad que hay, con la pecaminosidad que hay en el mundo, que no solo las naciones, como la llaman, de primer mundo, no, hasta las del tercer mundo están perdidas. Los moradores de la tierra aclaman por los juicios de Dios sobre sus vidas, pero no saben verdaderamente que a la ira de Dios nadie puede sostenerse en pie, nadie puede resistirla. Joel dice que aquel día que vendrá será terrible. Pero ayúdenos el Señor a nosotros a estar erguidos con nuestras cabezas levantadas, mirando, amén, que nuestra redención está a las puertas y debemos de estar listos ya. Debemos nosotros de estar sumamente sumisos ante la voluntad de Dios y no a la de los gobernantes de esta tierra. Porque estos a veces, yo oye y digo, sí, Señor, ayúdanos, porque aquí hasta el ignorante se va a perder por su ignorancia. Pero bendita la misericordia de Dios, que aunque no seamos, como digo yo, hombres de ciencia, que aunque no sean mujeres de ciencia, pero Cristo dijo, Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a estos pequeñitos. A usted y a mí, que amén, gloria a Dios, necesitábamos conocer que al cielo no se va por teólogo, al cielo no se va por erudito, al cielo se va por obediente a la palabra de Dios, a lo que usted y yo alcancemos a leer y a entender, y lo que no entendamos, el Espíritu Santo nos lo hará saber a través de la búsqueda de Él. Poderoso Cristo. Así que damos gracias a Dios en esta preciosa noche y vamos a dejar a nuestro hermano Miguel, gloria a Dios, que tiene el mensaje de la palabra del Señor. Gocémonos en esta noche, nuestro hermano Miguel con cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga a todos esta noche. Damos gracias al Señor por la bendita oportunidad que nos da de poder estar acá en la casa de oración para glorificar su nombre. Siempre hablo y digo que es el mejor lugar, que todo ser humano tiene que estar acá buscando de Dios, porque los días o el día del Señor se acerca, se están cumpliendo muchas cosas de la palabra de Dios y todo eso, mis amados, nos está dando a entender que el Señor viene pronto. Amén. Viene pronto, pero hay que estar preparados para que cuando Él venga no nos deje en aquel día, sino que también seamos levantados como la iglesia gloriosa de Jesucristo. Porque digo yo, no es posible que usted tenga 20 años, 25 años y si el Señor viene hoy se quede. O que yo tal vez tenga unos 10 años o 5 años estar en el Señor y no es posible que si Dios viene
nos vayamos a quedar acá a sufrir. Así, gracias a Dios y a vuestro pastor por la hermosa confianza que me tiene de poder predicar la palabra de Dios. Siempre digo, me gusta ser conciso, predico 20, 25 minutos y nos vamos, pero que siempre he dicho, me gusta que sean reverentes a la palabra de Dios. Hay que ser reverente, 25 minutos es poco, y por eso es que yo aprendí algo, mis hermanos. Muchos jóvenes se están alejando de Dios porque han dejado de leer la palabra del Señor y han dejado de escuchar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos ayuda a crecer. Si nosotros escuchamos, nosotros leemos, la palabra de Dios nos ayuda a crecer en esta tierra. Hago un llamado siempre que me sean pacientes, 20, 25 minutos y nos vamos. Y hay que ser siempre, mis hermanos, hay que estar siempre pendientes de la palabra del Señor. Daniel capítulo 1 y versículo 8, para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Para todo hay tiempo, algunos ya trabajaron, otros fueron a estudiar, hay que darle el tiempo a Dios. Bueno, tengo 4 días de no estar trabajando, he estado descansado, me quedé sin trabajo, pero bueno, Dios sabe, solo pido de sus oraciones que Dios provea un trabajo. Dios sabe lo que hace aquí en nuestras vidas. Gloria al Señor. Daniel capítulo 1 y versículo 8, para la gloria del Señor. Leemos solo ese versículo para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Una vez más, leámoslo todos juntos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Padre, Dios que estás en el cielo, Señor, te ruego esta hermosa noche, Dios, que seas tú, Dios eterno, hablándonos. Ayúdanos, Señor, a ser personas, Dios, que podamos escuchar y atesorar la bendita palabra. Padre, te pido que tú abras, Señor, o des palabras para poder, Dios, expresarme, Señor, o hablar de ti, de tus grandezas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios, y amén. Tómense asiento. Poderoso Cristo. Gloria a Dios. Quiero predicar este tema. Seamos una generación comprometida a agradar a Dios. Seamos una generación comprometida a agradar a Dios. Mis amados, el libro de Daniel se conoce como uno de los libros escatológicos por la razón que Daniel habla sobre la escatología. Pero en esta hermosa tarde quiero hablar sobre estos jóvenes que fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a las tierras de Babilonia. La Biblia dice que cuando Jerusalén fue saqueada y Judá, ellos fueron llevados a la tierra de Babilonia. ¿Por qué razón? Porque el rey que estaba en Jerusalén se había portado mal, y Dios siempre trata con su pueblo cuando el pueblo se porta mal. Por eso debemos de ser una generación que agrademos a Dios. Mis amados, esta historia habla sobre el modelo de jóvenes que habían sido llamados por Dios, igual que los de hoy en la actualidad. Igual de que los de hoy en la actualidad. ¿Por qué razón, mis hermanos? El Señor siempre trata con su pueblo. Algo que debo de decir es que cuando Dios nos llama, Él mismo nos capacita.
Cuando Dios nos llama, Él mismo nos da la fortaleza para enfrentar lo que venga a vuestras vidas. La Biblia habla de Daniel, pero también habla, mis amados hermanos, de este hombre que se llamaba Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, era un hombre muy tajante, muy malo, que era un hombre que no tenía misericordia. Pero aunque este hombre no tenía misericordia, habían 4 jóvenes que todavía se guardaban para Dios. Habían 4 jóvenes que todavía daban testimonio que había una generación que aún agradaba a Dios en todo momento. Amén. Había una generación que agradaba a Dios en todo momento. Mis amados, debemos de entender que este mundo que está en la actualidad es un mundo pecaminoso, un mundo depravado, donde hay mucha inmoralidad, donde hay, mis amados hermanos, muchas cosas desagradables delante de los ojos de Dios. Y debemos de entender que este lugar o esta tierra no es la nuestra. La nuestra, dice el Señor, que es en el cielo, mis amados hermanos. Un día usted y yo seremos levantados de esta tierra. Señor. Pero debemos de ser una generación que agrademos a Dios, porque Hebreos capítulo 3 y versículo 14 dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. No tenemos ciudad permanente en esta tierra, sino que buscamos la que Dios nos tiene preparados, la que el Señor un día se fue a preparar. Pero mis amados hermanos, ¿en qué se conoce una generación que quiere agradar a Dios? Una generación que quiere agradar a Dios se conoce porque no ha perdido los principios bíblicos. Porque no ha perdido los principios bíblicos. Los principios bíblicos, mis hermanos, son aquellos que están fundamentados en la palabra de Dios y nos ayudan a distinguirnos como hijos de Dios. Debemos de entender que la iglesia se tiene que distinguir con el mundo. Debemos de distinguirnos debemos de distinguirnos al mundo perverso. Debemos distinguirnos a las personas que hacen lo malo. Porque no es posible que digan: el hermano Miguel está haciendo lo malo y dice que es cristiano. Eso es muy terrible. Que alguien diga: aquel hermano dice que es cristiano, pero sus acciones son distintas. Es porque hemos perdido los principios bíblicos. Es porque hemos perdido los principios bíblicos de los cuales hemos sido enseñados. Se dice que los padres deben de enseñar a sus hijos los principios bíblicos. Amén. Pero es lo contrario. Aún ni los padres enseñan los principios bíblicos en la actualidad. Aún ni los padres enseñan los principios bíblicos en la actualidad. Y cuando hablamos de principios bíblicos, debemos de entender que la guía para el principio bíblico es la palabra de Dios. ¿Qué le dijo el proverbista Salomón? En el capítulo 22 y versículo 6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. La instrucción viene de parte del Padre. La instrucción es de parte del Padre, mis amados. Cuando una persona es instruida en los principios bíblicos, yo me atrevo a decir que esa persona no se alejará de Dios. Y sabe el problema, porque muchos jóvenes hay veces que se alejan o nos alejamos de Dios porque no hemos sido enseñados sobre los principios fundamentales bíblicos de la palabra de Dios. Muchas veces, mis amados, los padres muchas veces saben muy bien que su hijo no está estudiando la palabra del Señor. Usted sabe muy bien cuántas veces su hijo ora o cuántas veces su hijo lee la palabra de Dios. Usted como padre sabe muy bien.
Aquí no me venga a decir, yo no sé lo que mi hijo hace, porque usted sabe muy bien lo que su hijo hace. Gloria a Dios, poderoso Cristo. Pero hemos perdido los principios bíblicos. Ya no estamos siendo instruidos sobre la palabra de Dios. Y por eso después, hermanos amados, después sentimos y decimos, mi hijo se alejó. Pero yo siempre digo, el culpable no fue el hijo, sino que fue el padre. Porque cuando un hijo es bien fundamentado en la palabra de Dios, no se aleja de Dios. Si Daniel y estos 3 compañeros no hubieran sabido los principios bíblicos, se hubieran alejado de Dios ahí. Si Babilonia era la ciudad más corrompida, Babilonia era la ciudad más corrompida que existía. Pero Dios sabe muy bien que cuando hay jóvenes, está una generación que aún tiene un corazón agradándole a Él. Poderoso Cristo. Agradándole a Él, mis amados. Cuando no hay principios bíblicos, fácilmente seremos llevados por las malas decisiones. Y qué terrible es ser llevados por las malas decisiones. El problema es que después que cometemos las malas decisiones o aceptamos las malas decisiones, después viene el fracaso, viene el caos encima y nos destruyen las malas decisiones. Nos destruyen las malas decisiones. ¿Por qué Daniel y estos muchachos no se habían contaminado? Porque conocían la palabra de Dios, conocían la ley mosaica, sabían muy bien que ellos debían de comportarse como cristianos, sea donde estuvieran, porque podían estar lejos de Jerusalén, pero Dios estaba cerca de ellos. Dios estaba cerca de ellos. Y el problema es que estamos careciendo de principios bíblicos a tal grado que somos frágiles como jóvenes, somos frágiles y nos dejamos llevar por cualquier tontera del diablo. Nos dejamos llevar por cualquier tonterita del diablo, dijo. Y ese es el problema. Cuando no hemos sido enseñados. Muchas veces nosotros, aún los ancianos, muchas veces solo en la iglesia leen la palabra de Dios. Solo en la iglesia muchas veces habemos personas que leemos la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a decir que yo le estoy enseñando principios bíblicos a mi hijo si no, ni yo leo la palabra de Dios? Si aún ni muchas personas no saben que es un principio bíblico. Muchas personas no saben que son principios porque no han sido enseñados. El problema es que solamente cuando venimos a la iglesia el pastor predicó y ya nos fuimos contentos, pero ¿y después? Alabado Cristo. Y es por eso es que nosotros somos frágiles. Y es por eso es que nosotros somos frágiles. Porque cuando usted y yo conoce principios bíblicos, usted y yo es prudente en la palabra de Dios. Usted y yo es prudente en esta casa de Dios. Usted y yo cuando entra a este lugar, usted y yo no debe de entrar a sentarnos y a platicar. Tú. Gloria a Dios. Eso es falta de respeto. Y nos hemos arrodillado a orar a Dios y empezamos a platicar. Gloria a Cristo Jesús. No conocemos principios bíblicos. No conocemos qué es un principio bíblico. Cuando usted y yo conoce principios bíblicos, mis hermanos, usted le dice a su hijo, usted va a leer la palabra de Dios. Si usted lee otros libros, tiene que leer la palabra de Dios. Usted tiene que decirle a sus hijos, usted tiene que estar escuchando, adorando a Dios y escuchando la palabra de Dios. Pero es lo contrario. Es lo contrario que hacemos. Es lo contrario que hacemos. Y por eso desafortunadamente muchos jóvenes se están alejando de Dios. Muchos jóvenes se están olvidando de Dios. Y llega el momento, la edad donde ellos deciden por alejarse de Dios. Y es porque ellos no conocieron principios bíblicos. Y es por ellos porque ellos no supieron
que es estar siempre firmes en cualquier circunstancia de la vida. Pero cuando usted y yo conocemos principios bíblicos, mis amados, venga lo que venga, usted y yo nos tenemos que parar firmes en la brecha. Usted y yo nos tenemos que parar firmes en este camino, porque este camino no es para cobardes, este camino es para valientes, para hijos de Dios y hombres de Dios. Es para valientes, no para cobardes. Por eso, mis amados, aunque a Daniel y a estos muchachos, Ananías y Misael y Azarías, les pudieran quitar el nombre, pero no podían cambiar su corazón, no podían cambiar sus creencias. Daniel no se opuso ni sus compañeros, porque vino el rey y le dijo, póngale este nombre y el otro nombre. No, Daniel no se opuso a eso, pero Daniel lo que se opuso fue a no contaminarse con la comida del rey. A no contaminarse con la comida del rey. Porque Daniel sabía que él sabía cómo se llamaba, cómo le habían puesto sus padres, y no interesaba que el rey le haya puesto Belsasar o que el rey le haya puesto los diferentes nombres de los dioses que habían en Babilonia. Lo que a Daniel importaba es que él se iba a parar firme en el momento donde aquel rey quería que ellos comieran. Es ahí donde usted y yo debemos de pararnos firmes como hijos de Dios. Mis amados, cuando usted y yo conocen principios bíblicos, usted y yo estamos estables en lo que hemos escuchado, en lo que hemos leído y en lo que hemos creído. En lo que hemos creído. También, mis amados hermanos, una generación se conoce cuando no se contamina con lo del mundo. Daniel dice la palabra del Señor, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Cuando uno propone en el corazón no contaminarse, mis hermanos, pero si uno ya propuso en su corazón contaminarse, se va a contaminar o nos vamos a contaminar. Porque muchas veces, mis amados hermanos, nos dejamos llevar por las intenciones de vuestro corazón. Y es ahí donde fracasamos fácilmente. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Mis amados, el contaminarse o el participar de la comida traída de la mesa del rey era para ellos contaminada y estaba prohibido por la ley mosaica. ¿Por qué razón? Porque los que vivían allá, o los babilónicos, ellos comían de toda clase de animales. Ellos su comida se la presentaban a los ídolos. Pero Daniel sabía muy bien que él había sido enseñado que no tenía que comer de animales inmundos. El capítulo 11 de Levítico habla que ellos, los cristianos, los judíos, no podían contaminarse con conejo, con cerdo, no podían contaminarse con esas cosas. Y por eso llegó el momento donde ellos no se contaminaron, sino, mis amados hermanos, ellos pidieron mejor legumbres. Y aquellos, los otros, hubieran querido comer de esa comida. Pero para comer de la comida del rey y beber del vino del rey, no todos podían, solamente el rey. Porque era una comida especial, un manjar especial. Pero nosotros con cualquier cosa nos contaminamos. Nos contaminamos con cualquier cosa, mis amados hermanos. Mis amados, los babilónicos consumían de toda clase de animales, pero estos jóvenes se pararon firmes y ellos dijeron, no podemos contaminarnos. No podemos, porque hemos sido enseñados que no podemos contaminarnos con esta comida. Porque si el momento que ellos comían y bebían de ese vino, ellos se hacían amigos y tenían alianza con el rey. Y ellos no podían dejar al Dios de gloria por tener alianza con el rey.
Ellos no podían dejar lo que ellos habían creído por un momento donde pues Dios después les hubiera pasado factura. El problema, mis amados, es que nosotros muchas veces no tenemos esa firmeza, esa convicción, y por ende nos contaminamos con cualquier cosa. Mire, mis amados, hay personas dentro del cristianismo que pues en realidad no se sabe si son cristianos o no son cristianos. Porque si el mundo metió una cosa a este mundo, mis amados, la iglesia también la metió. Si el mundo dijo se va a hacer esto, la iglesia hoy en la actualidad toda locura mete. Pero cuando reconocemos que a Dios no le agrada, usted y yo no nos vamos a contaminar con cualquier cosa que el mundo ofrezca. Usted y yo no nos vamos a contaminar, sino que nos vamos a presentar siempre agradando a nuestro Creador. Siempre nos vamos a presentar haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Pero no los contaminamos fácilmente. Si el mundo dijo que se iban a poner pantalones las mujeres, hoy todas las mujeres, hasta las cristianas de la actualidad, se quieren poner. Mira qué terrible estamos. Pero me voy con él a la Nueva Jerusalén. ¿Cómo nos vamos a ir? No nos podemos ir, mis amados. Hagamos conciencia en la vida espiritual. El Señor viene pronto, pero no se llevará a nadie que se contamine en la tierra. Todo lo que hagamos en esta tierra, Dios un día nos va a pedir cuentas. Amén. Dios nos va a pedir cuentas, aunque no hagan amén, esa es la verdad. Aunque no, hermano, no digan que es cierto, pero sí, yo a luz de la Biblia puedo decir es la verdad. Porque si usted y yo permite que su hijo o alguien de su hogar se esté contaminando, pero y usted está diciendo que su hijo o alguien de su hogar va para el cielo, es mentira. Usted debe de pararse firme y decirle que tiene que cambiar. Y si no, no puede venir a nadie a estar mintiendo que yo soy cristiano y a la hora de las horas no es nada, mis amados hermanos. Mire, mis amados, el mundo metió que el hombre hoy se puede quitar la ceja, los cristianos se quitan la ceja. Sí. Y malos hombres, sí. Como dijo alguien, son niñas. Es la realidad de la vida. Muchos cristianos, y lo terrible es que estamos en el púlpito cantando, adorando, estamos sirviendo en el Señor y con la ceja quitada. ¡Qué desgracia de cristianos! Sí. ¡Qué desgracia de cristianos! Mis amados hermanos, perdón por lo que voy a decir si le ofendo. Pero hay veces, mis amados hermanos, que dan ganas de venir a quitarle el micrófono a esa persona. Una vez ahí en la iglesia donde nosotros se levantó, le daban privilegio a una, para mí esa mujer era loca, no le creo que era una persona alentada. Esa mujer profetizaba locuras, tonteras del diablo. Y llegó un día, mis amados hermanos, y me profetizó una locura, la tuve que sentar porque era del diablo. La senté y le dije, ¿usted por qué me viene a tocar a mí? Y lo que está diciendo es falso, usted es un demonio. Y la senté. Porque, mis amados hermanos, el diablo se ha metido en las iglesias. El diablo se ha metido en las iglesias. Y si usted, mis amados, usted padre de familia, ve que su hijo anda la ceja quitada, usted no está haciendo nada delante de Dios. Usted es un padre más en esta vida. Usted no es un padre ejemplar ni un padre que le enseñe principios bíblicos. Porque yo no puedo venir a criticar si yo no puedo venir a decir, miren, aquellas hermanas se pintan, pero si el hijo anda quitada las cejas. Es lo mismo. No puedo venir a decir, hermano, es que la hermana anda cadena, pero si usted anda esclavo, pulsera, es lo mismo. Es del diablo, sí. Porque son cosas del mundo.
Debemos de cambiar, no debemos de contaminarnos, sino que ser diferentes en esta tierra. Debemos de aprender de Daniel, debemos de aprender de Misael, debemos de aprender de Ananías y Azarías, que fueron hombres, que fueron una generación que se guardó para Dios. Amén. Una generación que se guardó para Dios. Gloria a Dios. Pero cuando no hay carácter, fácilmente nos involucramos a hacer las locuras. Y somos llevados por el mismo Satanás. Pero Daniel no se contaminó. Daniel y estos muchachos no se contaminaron, sino que en el capítulo 6, el capítulo 1 y el capítulo 6, estos hombres se mantuvieron firmes delante de Dios, y Dios los puso en gracia. Dios los puso en gracia, y por eso estos jóvenes llegaron al exilio. Todo el exilio pudieron pasar ahí, pero ellos no se contaminaron con Babilonia, sino que ellos fueron una generación comprometida con su Dios. Amén. Fueron una generación comprometida con su Dios. Sí, Señor. Pero no, estamos viviendo tiempos donde no nos conocemos quién es cristiano o no es cristiano. Poderoso Cristo. Yo siempre digo, mucha gente ya están ancianitos y andan pintándose el cabello, fíjese. Mire locura. Y ya cuando el cabello se blanquea, ¿qué culpa si es nieve que le llegó? Ya no podemos, ya una persona debe de cambiar, porque si no, no nos vamos a dar a entender quiénes somos en esta tierra. El verdadero cristiano se da a entender quién es. El verdadero cristiano, mis amados hermanos, tiene carácter. El verdadero cristiano tiene pasión por agradar a Dios. Daniel tuvo pasión por agradar a Dios. Estos muchachos tuvieron pasión por agradar a su Dios. Y es que qué hermoso es cuando agradamos a Dios. Y como dice la palabra del Señor, que todos cuando nosotros agradamos a Dios, Dios nos va a poner en gracia. Dios nos va a poner en gracia. Daniel, Dios lo puso en gracia. Fue un joven que Dios lo puso en gracia. Pero no nos estamos contaminando todavía con la comida del mundo. Bueno, algunos ya quizás hasta comieron torta. Se contaminaron con el mundo. Algunos otros van a ir a bañar el sábado y domingo. Que les vaya bien. Ay, después el Señor les va a pasar factura. Fíjate y bien que una vez, y en realidad uno muchas veces comete sus errores que uno cree que no son malos. En una de las ocasiones, para este tiempo de abril, estaba recién aceptado, no tenía ni el año. Y en marzo, pero ese tiempo cayó en abril, creo, porque yo acepté el 13 de abril. Y sí, creo que, no sé, por ahí cayó. Pero mis amados hermanos, y yo, un amigo que llegó de aquí de Estados Unidos, me dijo que fuéramos a hacer una sopa de pescado allá donde nosotros está un lago donde hay pescado. Y en realidad yo iba a ir con él. Yo ya estaba que iba a ir con él. Y fíjese que mientras yo me estaba poniendo mis zapatos para ir, el Señor me habló así directamente y me dijo, y vive Dios que no estoy mintiendo, ¿sos cristiano o no sos cristiano? Así me dijo directamente el Señor, ¿sos cristiano o no sos cristiano? Y yo sentí el golpe en el corazón, porque muchas veces hay cosas pocas que nosotros creemos que no son malas, pero sí son malas. El problema es que muchas veces no sentimos la reprensión porque nuestra alma está cauterizada a hacer lo malo. Ese es el problema. Pero cuando usted y yo, mis hermanos, no nos queremos contaminar con la porción del mundo, mis amados, usted y yo vamos a ser distintos, vamos a ser diferentes, nos vamos a distinguir. Por eso es que Daniel se distinguió como un hombre de Dios, como un joven de Dios. Jóvenes, distingámonos como jóvenes, distingámonos como hijos de Dios. Hay que dar testimonio que aún hay una juventud, una generación que se guarda para Él. Debemos de dar testimonio que aún está una juventud que se guarda para Él. Debemos de dar ese testimonio. Daniel y estos tres muchachos dieron ese hermoso testimonio. Y qué hermoso es crecer en la juventud.
y crecer y decir, fui joven pero me guardé para Dios. Fui joven pero me guardé para Dios. Pero mis amados, debemos de siempre entender que cuando uno se contamina con este mundo, el mundo mismo nos pasa factura y nos hace hasta burla después, fíjese, el mundo. Sí. Mire, cuando uno a veces está predicando de santidad, pero después anda haciendo lo malo. ¿Y qué mira el cristiano que habla de santidad ese, pues? Debemos de dar siempre testimonio en el Señor. Debemos de comprometernos. Estamos careciendo de distinción espiritual. Pero mis amados, cuando usted y yo nos distinguimos, usted y yo estaremos firmes en lo que venga. Cuando hemos conocido principios bíblicos, cuando nos hemos mantenido firmes en cualquier momento de lo que este mundo traiga, usted y yo, en las adversidades, usted y yo seremos firmes. Y en la adversidad, aunque el mismo Satanás se levante, pero los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El que está fundado en el Señor, Dios nos va a dar la victoria. Estos jóvenes, mis amados hermanos, cuando el rey levantó la estatua y no quisieron adorar, ellos fueron echados en el horno de fuego. Pero Dios es fiel cuando uno se mantiene firme. Dios es fiel cuando uno se mantiene firme. Cuando uno se mantiene firme, podemos decir como dijo el salmista en el Salmo 125, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino permanece para siempre. Aunque venga una tormenta de muchos demonios, pero usted y yo estamos fundados en el Señor. Usted y yo estamos fundados en la roca que es Cristo. Mis amados, la generación de hoy en cualquier momento de la adversidad se aleja de Dios. Pero cuando usted y yo hemos conocido principios bíblicos, usted y yo somos distintos en esta tierra. Usted y yo, aunque Satanás venga, nos zarandee como nos quiera zarandear, podemos nosotros declarar, como dijo estos hombres, he aquí nuestro Dios, a quien servimos. En el capítulo 3 y versículo 17 dice, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, le dice, sepas, oh rey, que no serviremos. Si nos quemamos ahí, pero no le vamos a servir a la estatua que había levantado. Porque Dios es Dios fiel. Estos jóvenes habían leído cuando Dios abrió el mar rojo. Estos jóvenes habían leído cuando Dios hizo grandes prodigios. Y es que cuando uno se fundamenta en la palabra, usted y yo, mis amados hermanos, nos acordamos de las grandes hazañas que ha hecho nuestro Creador, de los grandes milagros que ha hecho nuestro Dios, porque ese es el Dios que usted y yo adoramos. Ese es el Dios que usted y yo glorificamos. Entonces ellos fueron librados del horno ardiente. Pero cuando obedecemos a nuestro Dios, mis amados, hay que seguir adelante siempre estables en el Señor. Una vez más pido que sean personas ejemplares a sus hijos. Y si usted no va a ser ejemplar, no se case. Pídele bendiga porque es nuestro pastor. Poderoso Cristo, gloria a Cristo. Quédese solo, gloria a Dios. Ayúdenos el Señor, ¿verdad? Porque a la hora del apogeo, ¿verdad? Daniel entendió